Bienvenidos, sean bienvenidos a esta clase de introducción a Python. En esta clase vamos a aprender conceptos básicos de lo que es Python y vamos a comenzar. ¿Qué es Python? Python es un lenguaje de programación dinámico que contiene un intérprete en lugar de un compilador. La sintaxis facilita escribir código fuente legible y limpio. Python es considerado un lenguaje de programación multiplataforma y multiparadigma, ya que puede usarse en programación orientada a objetos, imperativa, lógica o funcional. Tipos de datos. Dentro de lo que es Python, utiliza tipos de datos específicos para la creación de variables y cadenas de texto. Algunos tipos de datos que Python interpreta automáticamente son un entero, tipo de dato entero, y en la nomenclatura vamos a ver como INT a la hora de programar, ¿va? Que significa integer y hace referencia a un entero. Tipo de dato long, que significa entero largo. Tipo de dato float, que significa flotante. Este tipo de datos se usa más que todo para números con decimales. Por ejemplo, como cuando usamos la constante pi, 3.1416, ahí usamos float. Tipo de dato bool, que se refiere a un tipo de dato booleano. STR, que es un tipo de dato de cadena de caracteres. Este tipo de dato más que todo se utiliza para los nombres de personas, animales o cosas. El tipo de dato tuple, que es lista no modificable, ¿verdad? El tipo de dato list, que hace referencia a un tipo de dato de una lista. Variables. Dentro de lo que es Python, se usan diferentes tipos de variables. Una de las ventajas que ofrece Python es el uso de variables, puesto que no es necesario definir el tipo de dato de una variable. El intérprete identifica el tipo de dato asignado a una variable. Por ejemplo, si podemos observar acá, en la línea 1, ahí está la variable A que tiene asignado un tipo de dato numérico. Luego en la línea 2 tenemos la variable pi, que tiene asignado 3.1416. Es un tipo de dato entero con fracción. En la línea 3 podemos observar la variable texto, que es un tipo de dato string, ¿verdad? Y aquí está asignado el tipo de dato que tiene almacenado. Luego, en la línea 4 se imprime, ¿verdad? Con el método print imprimimos la variable texto y el resultado que va a dar es un string, ¿verdad? Esto es en cuanto a las variables. Luego tenemos lo que son los operadores aritméticos. Estos operadores se usan para realizar operaciones como suma, resta, multiplicación o división. Python permite realizar una operación sin necesidad de declarar variables. Los operadores se presentan a continuación. Por ejemplo, tenemos el operador suma. Está representado por este símbolo. Operador resta, representado por este signo. El operador multiplicación, representado por este símbolo que es el asterisco. El operador división, que está representado por la pleca o la línea diagonal. Entonces, también tenemos el exponente, ¿verdad? Para programar un exponente en Python se usa asterisco, asterisco. Luego tenemos el operador división entera, que está representado por dos plecas o dos líneas diagonales. El operador módulo, que está representado por el símbolo del porcentaje. Para continuar, vamos a seguir viendo lo que son los operadores de comparación. Estos operadores de comparación se usan para contrastar dos o más valores. El resultado de estas dos comparaciones es un valor booleano, ya sea verdadero o falso. Los operadores se muestran en esta tabla que tengo acá. Por ejemplo, el operador igual a se representa por este símbolo. El operador no es igual a se representa por se escribe de esta forma, ¿verdad? Un signo de admiración y un signo igual. Menor que es un paréntesis angular abierto hacia la derecha.
mayor que es un paréntesis angular abierto hacia la izquierda. Menor o igual que es un paréntesis angular abierto hacia la derecha con el signo igual. Mayor o igual que es un paréntesis angular abierto hacia la izquierda con un signo igual. Como podemos ver, a la hora de programar en Python hay que tener mucho cuidado con los operadores de comparación, ¿verdad? Ya que hay mucha diferencia a la hora de que se programa en Python comparado con otros lenguajes como C++ o Java. Operadores lógicos. Estos operadores se usan para comparar valores booleanos y el resultado devuelve un valor verdadero o falso. Los operadores lógicos en Python son, como podemos ver acá en la tabla, está el signo igual, igual, está este otro, ¿verdad? Que es de la misma tablita que estábamos viendo anteriormente, solo que estos son de comparar, ¿verdad? Por ejemplo, este es menor que este, A es menor que B, o A es mayor que B, ¿verdad? A es menor o igual que B, A es mayor o igual que B. Estructuras de control. En Python incorpora estructuras de control como if, while y for. Se usan para repetir bloques de programación o crear condiciones en las que se ejecuta un bloque de código según la evaluación definida. Las estructuras de control en Python son estas. Tenemos la estructura if, la estructura while y la estructura for. En el caso de la estructura if, se utiliza para evaluar si una condición es verdadera o falsa. Las sentencias de esta condición son else, if, is, in y not in. Luego tenemos la estructura while, se ejecuta mientras la condición sea falsa o verdadera. Las sentencias usadas en esta condición son break y continue. Luego tenemos la estructura for. Repite un bloque de instrucciones las veces que se defina. Puede utilizar una variable como contador y acumulador. Luego tenemos lo que son las funciones de programación. Las funciones de Python son acciones que se usan para crear programas y configurar parámetros. Por ejemplo, la función input permite capturar datos desde el teclado. Algunas de las funciones utilizadas en Python se demuestran a continuación. Y por acá podemos ver esta tablita, ¿verdad? Donde están las funciones. Está la función def. Esta se usa para crear funciones y definir los parámetros. La función se ejecuta únicamente cuando es llamada. Tenemos la función class. Esta función se usa para crear clases con un atributo específico. Tenemos la función len con paréntesis, ¿verdad? Devuelve la cantidad de caracteres de una palabra. Tenemos la función type que muestra el tipo de datos de un objeto. Tenemos la función input que lee los valores introducidos desde el teclado. Y la función print que imprime mensaje en la ventana del editor, ¿verdad? Como podemos ver, la función input es la que se encarga de introducir datos desde el teclado, ¿verdad? Y la print es la que utilizamos para presentar datos o imprimir los datos en la ventana del editor. Esto sería todo en cuanto a la introducción a Python, ¿verdad? Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.